se puede hablar de místicas en el sentido de que cada una de las experiencias místicas estará situada en un contexto cultural. Y la cultura latinoamericana es tan rica, tan plural, que realmente se puede hablar en plural. La segunda razón por la que se puede y se debe hablar de místicas sería que, en general, cuando se habla de la mística cristiana, sobre todo, se entiende una mística con corte europeo, ¿no? Occidental, europeo, todo eso. Y yo creo que en América Latina esa mística se ha dado de manera diferente según el contexto. Yo creo entonces que adoptar el plural místicas es bueno porque escapa de un colonialismo cultural religioso y también escapa de ser una iglesia reflejo para ser una iglesia fuente, que es el gran deseo de la iglesia latinoamericana, sobre todo después del Vaticano II. El famoso teólogo católico Karl Rahner, alemán, decía que el ser humano del futuro o será un místico o no será ni siquiera cristiano. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros estamos viviendo una crisis institucional muy fuerte. Creo que ahora en la Iglesia Católica estamos reencontrando un camino con el Papa Francisco, ¿no? Pero igual las instituciones ya nos llegan en primer lugar para las personas. Entonces yo creo que la mística justamente va de encuentro a ese nuevo deseo que no quiere estar cuadrado por lo institucional, que incluso podrá entrar en la institución, pero posteriormente, en un primer momento, es necesaria una experiencia. Y la mística es eso, una experiencia de unión, de intimidad con lo divino, con Dios, con el misterio, ¿no? Mística viene de misterio. Entonces yo creo que hoy día incluso los jóvenes, sobre todo las jóvenes generaciones, hablan mucho más de espiritualidad que de religión. Y para ellos espiritualidad es algo más amplio de aquello que enseñan las doctrinas, los códigos morales, de las definiciones, los contornos institucionales de las religiones, ¿no? Entonces yo creo que para construir un futuro en un mundo fragmentado, plural, como es el nuestro, la mística es esencial. Místicos de Latinoamérica. Habría que ver también los místicos de otras culturas, de otras pertenencias. Yo hablaré más de los místicos cristianos, porque son los que conozco mejor. Pero de esos diré que hay alguna dificultad de encontrar sus textos, de trabajar sus experiencias, de reflexionar sobre ellos, justamente porque no se ha tenido el cuidado de guardar, de archivar, de todo eso, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hay místicos importantes en América Latina y muy especialmente después del Concilio Vaticano II. Yo creo que el Concilio Vaticano II generó, y su recepción en América Latina evidentemente generó una nueva manera de vivir el cristianismo y por lo tanto una nueva mística, muy conectada a la cuestión de los pobres, de la justicia, una mística que es expresada, por ejemplo, teóricamente, ¿no?, por Gustavo Gutiérrez en su libro Beber del propio pozo, o el libro muy bonito y poco conocido de John Sobrino, Perfil de una santidad política, todo eso, ¿no? Y también porque después del concilio con Medellín y Puebla, la teología se volvió mucho para todo lo que es la religión popular, las expresiones religiosas del pueblo, y de ahí yo creo que puede surgir una reflexión importante sobre la mística. Entonces, en ese periodo yo destacaría algunos místicos. El primero, Monseñor Romero, creo que es el mayor, más grande, y que tiene muchas cosas, sus homilías, ¿no?, transcritas, que muestran su mística, aparte de sus apuntes personales, donde daba cuenta de sus retiros, de sus oraciones. Entonces, el punto central de Monseñor Romero es ese, que amar a Dios es inseparable de amar al pobre, de amar al indefenso, de amar a aquel que no tiene voz, y ponerse a su lado con todas las consecuencias, hasta la muerte, como fue el caso de él. Entonces, Monseñor Romero era un obispo conservador,
no tenía nada de muy avanzado, por eso lo pusieron como arzobispo de San Salvador, pues no iba a dar problema. Hasta que se confrontó con el martirio de uno de sus sacerdotes, del padre Rutilio Grande. Y ahí la vida de Monseñor Romero dio una vuelta, un giro, y él empezó a ser el arzobispo de los pobres, el portavoz de los sin defensa. Fue amenazado de muerte, sabía que corría riesgo, y ahí su experiencia de Dios era más profunda todavía y confirmada. Sentía que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo, denunciando la violencia, hablando en favor de los pobres. Entonces yo diría que el punto central de la mística de Monseñor Romero es que es una mística profética, ¿no? Denuncia las injusticias y clama por la justicia y dice que Dios está con los menores, con las víctimas, con los pequeños. Ese es un gran místico seguramente, ¿no? Después yo citaría también como un místico importante latinoamericano don Pedro Casaldáliga, que es catalán pero vive en Brasil. Don Pedro, además de místico, es poeta, entonces mucho de su mística está ahí en su poesía. También compuso dos misas lindísimas, que no se permite que se celebre como misa, ¿no? Pero está como obra de arte. La Misa de la Tierra sin Males, donde agarra toda la cuestión indígena, ¿no? Todo lo que es la esperanza, la escatología de los pueblos originarios que esperan por una tierra sin males, claro, sobre todo el pueblo guaraní, que es la etnia más presente en Brasil. Es lindísima esa misa. Y la Misa de los Quilombos, que es la misa donde él se hace portavoz de todos los esclavos, ¿no? Afrodescendientes africanos que llegan a Brasil y de todas las poblaciones afrodescendientes que vienen después. Don Pedro Casaldáliga, yo creo que el centro, el punto central de su mística es muy parecido al de Monseñor Romero, ¿no? Dios está presente en la justicia, en el trabajo por la justicia, ¿no? Él incluso tiene una poesía muy linda que se llama Dios, y que dice: yo hago versos y creo en Dios. Carlos Drummond de Andrade, que es un gran poeta brasileño, hacía versos mucho mejores que los míos y no creía en Dios. El Che dio la vida por el pueblo, pero no veía a Dios en la montaña. Yo no sería capaz de esos caminos si no estuviera Dios como una aurora despejando mi horizonte nublado, una cosa muy bonita la poesía, ¿no? Entonces él dice que su mística es esa, de estar con los pobres, de ser uno de ellos y desde ahí, desde adentro, entonces luchar por la justicia. Y un tercer místico que me da un poco de pena porque no me ocurre ninguna mujer así que se pueda hablar, ¿no? Hay muchas, seguramente, pero están en el anonimato donde el género femenino ha sido puesto desde hace siglos, ¿no? Pero está don Elder Cámara como tercer místico. Don Elder es un gran místico. Era una persona que dormía 4 horas por noche, porque se levantaba a las 2 de la mañana, hasta las 4 rezaba, hacía poemas, y fue alguien... Yo creo que don Elder es profeta, también su mística es profética, pero es alguien que intuyó todo lo que pasaría en la iglesia antes de que pasara, ¿no? Toda esa cosa del giro hacia los pobres, él lo hizo mucho antes del Concilio Vaticano II. Lo llamaban el San Vicente de Paúl de las favelas de Río. Entonces, cuando fue para Recife, ¿no? Él volcó todo el trabajo de la pastoral de la archidiócesis en dirección a los pobres. Por eso fue amenazado de muerte. Su asesor más directo, el padre Enrique Pereira Neto, fue torturado y muerto, y él fue puesto en cuarentena por el régimen militar. No se podía noticiar nada sobre don Elder Cámara. Ostracismo total. Solo su muerte. Si muriera podían dar la noticia. Y él, que siempre había sido una persona muy mediática, que iba a televisión. Entonces él empezó a hablar fuera de Brasil, ¿no? A denunciar las torturas que se pasaban en Brasil y también a hablar en favor de la paz, ¿no? Contra las armas nucleares y todo eso. Pero todo eso era arraigado en una espiritualidad, en una mística muy profunda y hasta así pura, hasta el punto de ser casi ingenua. Él tenía un ángel de la guardia al cual hablaba personalmente y llamaba José.
Él bautizó el de la guardia de José. Y con José dialogaba, tenía una espiritualidad, una devoción a la Virgen enorme, ¿no? Y la misa diaria era su punto cumbre, ¿no? Entonces la Eucaristía, yo creo que la vida de Novelder era que en la Eucaristía él vivía litúrgicamente lo que era su vida diariamente, ¿no? Era una liturgia, una Eucaristía, un entregar del cuerpo, de la vida a los demás, sobre todo a los más pobres, ¿no? Yo creo que ahora están empezando a surgir y ser descubiertas algunas mujeres que fueron muy importantes y que son, se puede decir, místicas. Lo que pasa es que la mujer nunca se ha esperado de ella que escribiera, que elaborara, que reflexionara. Entonces tenemos pocos textos escritos de esas mujeres. Esa es una pena, ¿no? Pero tenemos sus vidas. Yo creo que, por ejemplo, las 4 norteamericanas que fueron muertas, asesinadas en El Salvador, son un testimonio impresionante, ¿no? Todo el mundo se estaba yendo de El Salvador, porque la violencia era impresionante, y ellas se quedaron. 3 eran monjas de congregaciones americanas. Una era laica, tenía 27 años, era novia, comprometida para casarse, tenía un buen trabajo en Estados Unidos, una buena vida, y dijo, no puedo salir de aquí, dejar esos niños, pero se ocupaba de los niños. Y la mataron, ¿no? Sobre todo porque ella era hija, su padre trabajaba en una fábrica de helicópteros, y ella se dio cuenta que un helicóptero americano la estaba siguiendo cuando iba a las comunidades de base. Y ella habló con el embajador, dijo, embajador, hay un helicóptero americano siguiéndome. ¿Cómo, mi niña, aquí no hay helicópteros americanos? Ella dijo, sí, mi papá trabaja en una fábrica de helicópteros, yo sé perfectamente el modelo está, me está siguiendo. Una semana después fue muerta con todas las otras hermanas. Ella dejó un diario escrito, ¿no? Y ahí en el diario se percibe su deseo de estar ahí donde la vida está tan amenazada, ¿no? Y de ser un poco un cariño maternal para esos niños que estaban viviendo bajo violencia, viendo a sus padres ser muertos y todo eso. Entonces hay mujeres así, ¿no? Bastante extraordinarias, y yo creo que sería un trabajo por hacer, ¿no? Desentrañarlas ahí y traerlas a luz.